Hola, muy buenos días, tardes o noches, donde sea que estén. Gabriela Álvarez, Eugenia Osorio, En torno al fuego. Hoy un día más estamos aquí reunidas para reflexionar y conversar acerca de los temas que la cotidianidad nos presenta, la resonancia, lo que sentimos en el momento que está como llamado a ser pensado, ¿no? Y también, bueno, para brindarlo a ustedes como una manera más de invitarnos a no solamente vivir la vida, que por supuesto es parte de lo que hacemos cotidianamente, sino también un poco la otra vía de pensar o reflexionar un poco acerca de ella también, ¿no? De modo que esto nos dé un aire, un respiro, para que también en nuestras vidas podamos mirar las cosas desde puntos de vista, porque lo que ofrecemos sencillamente es un punto de vista más, para que tú con el tuyo construyas tu propio parecer, tu propia realidad, ¿no? Entonces teníamos hoy como tema el autoconocimiento y la importancia para que el autoconocimiento nos permita ir por la vida teniendo un poco más de solidez, de criterio y como no permitirnos ser manipulados, ¿no? Así lo estaba como planteando Gabriela, y entonces aparecía un poco como la práctica hace al maestro. La práctica hace el maestro, ciertamente. Yo pienso que quién soy en mi vida, o porque estoy cambiando o estoy siendo con elementos nuevos que me hacen, es una reflexión que de tanto en tanto me miro a mirar, me paro a mirar cuáles son las consecuencias de cómo estoy sintiendo, pensando y haciendo en mi vida, y de esa manera eh, vuelvo como a entrar en la pregunta. La pregunta siempre está ahí, ¿no? ¿Quién soy? Es como en determinado momento me llama esa pregunta. Entonces, no sé, ustedes tendrán su propio llamado de quiénes son, y la propia respuesta pues tiene que venir del alma y del corazón de cada uno, ¿no? Es como, pero aquí estamos con algunos elementos referenciales de cómo creemos que nos conocemos, observando qué cosas de nosotros mismos, bueno, para traerlo aquí a conversar. Hola, Gaby. Hola, Eo. Gracias por estar aquí, gracias por levantarte temprano para que podamos grabar y ofrecer esta otra entrega de En torno al fuego y conocerse como un arte de constancia, de autoobservación, de volver a sí mismo. Uno podría decirse que absurdo, volver a sí mismo si estoy todos los días conmigo, pero la verdad es, por lo menos en mi experiencia, que muchas veces estamos habitando este receptáculo desde el afuera, desde mirar hacia afuera, hacia dónde tengo que ir o hacia dónde el mundo me indica o qué es lo que me tiene que gustar en este momento, que es parte del proceso, ¿no? Eh, para mí ha estado presente el tema de varias maneras, en varias formas. Una fue a través de una conversación con mi hijo la semana pasada que él le gusta el fútbol y entonces estaba pues compartiéndome sobre las cosas que lee, no, escucha, ve o no sé qué, de qué le gusta a tal futbolista. Entonces empezó a contarme, a preguntarme, mamá, tú sabes qué carro le gusta a Cristiano Ronaldo y qué auto y no sé qué? Y de verdad que en ese momento estaba muy espontánea como para seguir así de, sí, cuál y tal. Fue que me salió del fondo de mi corazón el decirle, pero hijo, ¿a ti cuál te gusta? O sea, ¿a ti qué carro te gusta? ¿Qué auto te gusta a ti? Porque yo, pues, Cristiano Ronaldo, ni planeo comprarle ningún auto, y la verdad, pues, me interesa un pepino la vida de Cristiano Ronaldo. Qué bien que él tiene tus autos. O sea, fue muy interesante porque además él se animó, Diego, mi hijo, se sintió así como, wow, qué bien, y entonces empezó a contarme de qué color o qué tipo de auto, que no le gusta este. Y pensé que es importante este ejercicio, porque cuando uno está niño, y es parte normal, yo también lo hice, o sea, nos guiamos hacia la afuera, ¿no? Hacia mamá, hacia papá, hacia el maestro, hacia el amiguito. Cuando empiezan en esta edad que él ya va a cumplir 10 años, te empiezas a fijar más en el amiguito, en el entorno, en los iguales, en los ídolos, en qué le gusta y entonces en qué debería gustarme a mí. Es normal, es parte de nuestro proceso y yo sé, estoy consciente como mamá que es parte de lo que Diego va a vivir, pero también quiero sembrar la semilla de tener eso dentro de sí, de tener ese, como esa guía, esa luz, porque yo pienso que es lo que para mí es así, o sea,
la divinidad de la creación, lo que uno lo pueda llamar, nos sembró esa guía, nosotros la tenemos desde que nacemos, ese compás, esa brújula dentro de nosotros de quién soy. Después olvidas, y para mí la vida es un proceso y un andar de recordar, pero eso que es inmanente, que es permanente, que es eterno en cada uno de nosotros. Entonces yo como mamá me veo encarnando en este cuerpo y en este ser, pues esa semilla en mi hijo, y recordé además que mi papá lo hizo a su manera, cuando yo tenía como 14 años, que también eran la misma cosa, ¿no? En esa época eran los menudos, la gente de mi edad y de, bueno, América Latina sabrá que era un grupo de música de jóvenes y no sé qué, entonces, bueno, todas deslumbradas con los menudos, y entonces te compraba, en esa época no había YouTube, entonces la revista de qué le gustaba a Menganito, que me gustaba a mí, que si le gustaría el lado de no sé qué historia, lo que sea. Y recuerdo que mi papá en algún momento eso que me daba unas charlas que yo siempre decía, Dios mío, pero además las daba en el auto, que no me podía ni lanzar del auto, porque si estuviéramos en una casa hubiese dicho, bueno, no te escucho más y me voy encerrada en el auto, así como si papá tiene razón, la vida así. Este, Me acuerdo que una vez me dijo, Gabriela, en la vida hay dos tipos de personas, los títeres y los titiriteros. ¿Tú quién quieres ser, no? ¿Quieres ser el master of the puppets o el puppet? Y esa frase me ha acompañado, es como un koan, como lo que hacen los maestros Zen o cualquiera de estas prácticas, te siembran como una frase que no sé, no, para mí no es tanto la respuesta directa que le vas a dar al intelectual, sino que va eh, cocinando eso en ti, va a cocinar cosas distintas a lo largo de la vida. Hoy en día, en aquella época yo lo interpreté desde muy superficial, pero está bien, porque era para lo que estaba en ese momento, de, bueno, o sea, claro, tengo que adquirir conocimiento, tengo que saber leer, tengo que saber usar matemáticas, tengo que tal, para que no para poder, o sea, elegir por mí desde lo intelectual. Pero hoy en día con el andar y con muchas cosas se ha transformado para elegir en mí desde mi corazón. Porque como dijo Eu, nosotros vamos cambiando, hay muchas cosas que cambian, nada es permanente, nuestras situaciones, nuestros gustos, el darte además, el permitirte cambiar es sanador y renovador. Pero además saber cuál es tu naturaleza inmanente, ser el observador de tu vida también, el acompañante de tu vida, te va a permitir cosas como, a veces son simples, pero yo hace unos años no sabía cuáles eran mis mejores condiciones para aprender o para estar receptiva para una conversación. Ni siquiera estaba tan conectada conmigo como para saber, bueno, en este momento, antes de comenzar a grabar, le comenté a Eugenia, no, o sea, yo estoy consciente, anoche no dormí bien, me acosté tarde, hay varios sucesos, esta mañana me levanté, vino un técnico, me molesté un poco, entonces estoy un poco fuera de mí. Sé que eso son una serie de condiciones que están impactando o pincelando mi percepción del mundo, mi interacción con Eugenia, mi interacción conmigo misma y a veces hasta las conclusiones que llego. Entonces, para mí eso se ha transformado en conocerme a mí misma hoy en día. ¿Cómo está mi mar? ¿Cómo está mi... Hace tiempo te compartía, ¿no? Que yo me veo ahora como cuando uno se vuelve como los pescadores o como cualquier persona que está en contacto con la tierra, ese observador de ese entorno que ya sabe, wow, antes de que se acerque la tormenta, sabe muchísimo, con muchísima antelación va a venir algo se huele ya la tierra húmeda. Y para mí eso se transformó en conocerme a mí misma, en oler mi tierra húmeda antes de que caigan las gotas de agua, no por una cosa de control, sino de tener una relación viva conmigo. Porque a medida que yo tengo una relación viva conmigo y cuido de mí, o cuido de la gente que está a mi alrededor, porque también podría simplemente, como estaba molesta por esta interacción en la mañana, estar aquí molesta con Eu, porque no quiero, o sea, podría haber tomado otras actitudes desde la inconsciencia en el sentido de no estar conectada con lo que le pasa a mi mar o a mi río o a mi paisaje, que son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, así he tenido presente eso y por eso también me puse a recordar que en el templo de Apolo, en Grecia, donde estaba el oráculo este de Delfos, que se volvió muy famoso porque iban a que los dioses te diesen algún mensaje y te guiaran y te dijeran si tu decisión, no sé qué. Es interesante que habían varias inscripciones, o se dicen que habían varias inscripciones. Entre ellas había una que decía todo con moderación, otra que decía no desees lo imposible y una que decía conócete a ti misma.
Y yo siento la interpretación, claro, yo no sé quién la escribió, ni qué pensaban esas personas, ni nada, pero siento es que, claro, no importa si los dioses te hablaran directamente, o tú, no sé, los guías, o lo que sea, o lo que tú, la divinidad, porque la divinidad para mí está dentro de mí, no lo vas a poder escuchar claramente si no estás en tu centro, si no estás acordándote lo que eres, cuál es tu esencia. No importa que te lo vinieran y te lo escribiesen así como detallado, tienes que hacer A, B, C, D. Si tú no estás en ti, esa información o esa sabiduría mm, no será, o sea, será útil de cierta manera, pero no vendrá desde tu centro y no será en concordancia y en congruencia, en coherencia con lo que te rodea. Es un poco lo que he estado pensando. No sé si quieres compartir algo de él. Sí, claro, se puede ser muy feliz con poco y no querer tener la razón y se trata como, pero es asumir algo, o sea, asumir algo desde eso que uno es, o sea, es la identificación con, a veces es simple, ¿no? Y pasa por la etiqueta, es como, soy así, ¿no? Y Mm, así es como, bueno, como siempre me he conocido, como no quiero hacerlo diferente, no me muevo de ahí porque me cuesta. O sea, pasar de un estado a otro es un acto o sea, normalmente es automático en el que uno puede llegar a ir, ¿no? Donde no hago reflexión, revisión o cambios porque me duele sencillamente algo, ¿no? No puedo entrar de todo en el conflicto y resolverlo sin que antes mi vida se vea, ¿no? Como enfrentada a situaciones que a veces preferimos no mirar. Entonces, cuando ya perdemos como el miedo a ese dolor o a mirar, es también que podemos cambiar, ¿no? O sea, podemos sentirlo todo, como decíamos, ¿no? Entonces, sentir lo que uno sienta en el momento que lo sienta es una manera de estar con uno y aceptándose, no pretendiendo que sea de otra manera. Entonces, mm, es eso que decías, ¿no? Ahora me siento así y esto sé que cuando estoy así me puede afectar, pero entonces depende de mí, ¿no? Entonces allí ya nos observamos no desde el automatismo, sino desde que somos observadores conscientes de nuestra propia actuación y movimientos, ¿no? Entonces, para mí es como un ritmo, ¿no? De dejarse llevar, retomar, o sea, hay cosas como, porque también, y yo siento, aquí me salió una palabra en el diccionario que ujú, es escondido. Si jugamos a nosotros como que nuestro verdadero ser estuviese oculto a nuestra vista y tuviésemos que descifrar verdaderamente de quién se trata, ¿no? Como si estuviese habitando un espacio y estuviese jugando a las escondidas con nosotros, ¿no? O sea, está allí, pero ¿dónde está? Cuando cierro los ojos y pienso quién soy, ¿dónde imagino que está mi conciencia? ¿En mi mm, cabeza? ¿En todo mi cuerpo? ¿En el centro de mi pecho? ¿No? Entonces es como nos invitamos a ese ejercicio, ¿no? Porque sabemos que todas las células son precognitivas, ¿no? Y tienen toda la información y cada vez empezamos a desidentificarnos más de lo que nos han dicho que somos, ¿no? Que estamos comandados por el cerebro, ¿no? Resulta que ahora hay una inteligencia hasta en las tripas, ¿no? Y células bueno, X, funcionamientos distintos para la inteligencia. Entonces creo que eso también, lo que somos, ha venido cambiando según mm, paradigmas de entonces es importante ver dentro de qué sistema de creencias pues nos han criado, porque empezando porque nos dicen que somos pecadores, ya ahí como que la cosa no pinta bien, ¿no? Y después, bueno, después uno quiere buscar otros sistemas para conocerse, entonces empieza a mirar que dentro del cuerpo hay energías asociadas a hormonas, a situaciones de qué hago con cada parte de mi cuerpo, que está representándome. Entonces es mucho más cercano a lo que somos, porque por lo menos es una constelación, es un microcosmos, ¿no? Podemos leer como un mapa de lo que está aquí mismo, ¿no? ujú, De lo que puede ser como experimentado. Y lo que puede ser experimentado, pues está en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ujú. eso ya, ¿por dónde empiezo ese conocimiento, no?
Y creo que ahí va la observación de las sensaciones y cómo esas sensaciones también son grabaciones. Entonces, hasta que desnudo algo y lo descubro, ¿no? Y digo, bueno, quizá eso soy. Entonces ese misterio ya no es tan misterio, ¿no? Y pienso que cuando, como Jung decía, ¿no? Cuando uno vive con el misterio, recupera una dimensión de uno mismo. Es Ujú, como, o sea, hay una parte de que vuelve a uno, que uno lloró, que uno dice, o sea, yo con esto sí me puedo relacionar, como decías tú, ¿no? Estoy en un permanente diálogo conmigo misma y de ahí obtengo todo, o sea, es mi diálogo con la propia vida y con la propia divinidad, que mm, pasa por mí, tiene mi voz, tiene mi estado de ánimo, tiene la coloración que yo le estoy dando, ¿no? A la realidad ujú. en determinado momento. Y entonces, bueno, por ahí siento que, que es como lo que está también sujeto a cambio, porque todos esos estados son cambiantes, pero así me conozco yo. O sea, es la manera de ver el cambio en mí mismo, ¿no? O sea, como ahora lo coloreo todo de este color porque me puse las gafas de que la vida es bella y quiero sentirme bien, entonces no, eh, pero bueno, y otras veces tomo otras coloraciones, ¿no? Pero Ujú, más allá de eso, o sea, siendo objetivos, pues vemos que somos ese observador, ciertamente, ¿no? Ese observador que no necesariamente va a hacer un juicio sobre lo que está pasando porque sabe que eso es cambiante, que va y viene, ¿no? Entonces, ahí vemos que lo que permanece a veces pareciera que está escondido. ujú. Ese es el misterio, ¿no? Para mí. Sí. Y para mí dijiste algo clave en mi experiencia, experimentar. Y de hecho quería, ahora que te escuché lo de que eso, de que yo estoy en permanente diálogo, quería explicar para mí lo que significa diálogo, porque también hay que darse cuenta que, claro, nosotros usamos el lenguaje y el darte cuenta que el lenguaje como yo lo uso, a pesar de que yo hablo español y tú también, y además crecimos en la misma ciudad, ni siquiera es el mismo. No estoy viviendo ni transmitiendo a veces lo mismo. Cuando yo he dicho diálogo, por ejemplo, para mí, no es que solo vivo con mi cháchara interna y mi radio prendido, analizando que sí, que también tengo esa parte, porque bueno, es parte de mí. Bueno, en realidad dijiste observación y No, no, yo sé, ciertamente es pero es que quise, o distinto sea, no, no, observarse. quiero traerlo porque ahí se nota, o sea, Mm. me puse a pensar y decir, claro, si yo escuchara diálogo, entonces quizás alguien piensa, "Ah, tengo que estar todo el día aquí como en un análisis total, ¿no? No, eso es agotador. Yo el diálogo que ahora he llegado a tener, o sea, porque sí tuve también el diálogo de la cháchara mental y entonces están analizando y está tal, porque soy ingeniero, entonces me encantaba todo como un diagrama de flujo. El diálogo de hoy en día es la experimentación, lo que tú invitaste, ¿a través de dónde? ¿Cuál es el vehículo en el que nos pusieron este misterio que está entre nosotros, que es esa naturaleza permanente, eterna, en forma de un espíritu que también tiene la capacidad de tocarse, de tocar a otros, de sentir? Pues ese diálogo es lo que llamamos la conversación con la vida, respiro, disfruto el aroma que viene a mí, siempre el momento presente, ¿no? Y en ese diálogo voy notando mis sensaciones, o sea, todo lo que compartí al inicio fui capaz de compartirlo porque estoy conectada con mis sensaciones y veo, claro, noto mis ojos pesados, noto que me siento así, que tal, que mi cabeza está un poco confusa. Pude notar el momento en el que me molesté cuando llegó el técnico, entonces, pero son sensaciones, entonces ahí yo voy sabiendo, como me voy conociendo. De hecho, por ejemplo, otra cosa que ha sido importante, no, eh, yo me doy cuenta que en el mundo que yo crecí, como yo construí mi mundo y el que construye mucha gente, puede que otra no, pero hay mucha gente, es el negar la experiencia y la realidad con lo que uno escribió en un papel y cree que tiene que pasar. Explico un ejemplo sencillo. Hoy cuando vino este técnico de internet que tenía días que me había quejado, él llegó como 4 días después. Había un test, uno hace un test en la computadora y en el teléfono para ver con cuánta rapidez o con la velocidad de descarga y de tal, de la internet. Bueno, en su teléfono todo parecía perfecto y la velocidad era perfecta. En mi teléfono y en mi computadora, no funcionaba la internet, estaba mal. Y entonces, o sea, primero él se molestó en vez de reconocer, simplemente no sé cuál es la causa. Pero entonces él se molestó, él prácticamente
usó solo el argumento de, pero en mi teléfono está bien. O sea, el tuyo no funciona, habrá algo que está roto contigo, o no sé, porque la internet está bien. O sea, la realidad de él era que la internet estaba bien, que en su teléfono funciona, y le dice, pero mi realidad aquí es que la computadora que yo uso y el teléfono que yo uso aquí en esta casa con este internet no sirven, no están cargando. Bueno, no sé, finalmente llamó y no resolvió nada. Yo simplemente me di cuenta que, perdón, pero se me manchó los lentes. Me di cuenta que no tenía ningún punto, pero fue muy esclarecedor porque me di cuenta que muchas veces he tenido relaciones con otras personas que no reconocen tu realidad, y cuando tú no te conoces a ti mismo o no conoces el teléfono o tu computadora y sé que mi computadora es nueva y sé que tal y estoy segura de tal, entonces dudas y piensas de que tu experiencia es inválida. Y ahí es donde yo creo que se tiene cabida también un poco lo que mi papá expresó. Claro, él lo habrá expresado en su realidad, en lo que él está viviendo, pero eso que él expresó de ser títere o marioneta o no sé qué, cuando tú no sabes reconocer y honrar tu experiencia, no es por negarle, decir no, y me quedo en mi posición, pero decir, mi experiencia es válida. Mi experiencia de, por ejemplo, dormí mal, estoy cansada y no sé qué, es válida. Yo tuve discusiones con la persona con la que estuve casada por años, porque entonces él argumentaba que cuando uno duerme y tiene sueño REM, uno descansa y no sé qué, y yo, pues si tengo una pesadilla no es lo mismo. Entonces, ¿sabes? El pasar siempre por tu experiencia o por lo que tal, en aras de una teoría o en aras de que Menganito dijo, de que Sutanito dijo. No, yo creo que pasa por primero honrar mi experiencia, lo que yo estoy viviendo es válido. Y desde allí abrir la posibilidad a decirse, ah, bueno, capaz que hay otra manera de verla, tampoco puedo negar la experiencia de que sí, que el teléfono de este hombre sí funcionaba y el mío no. No sabemos por qué está. Ok, es un misterio, o él no tiene la capacidad técnica de resolverlo, lo que sea, pero empezar por reconocer eso, y desde allí sí te puedes mover, encontrar alternativas, o por ejemplo, otra cosa que a mí me costó muchos años entender, y conociéndome a mí misma, Ahí era, tenemos una conclusión también, ¿no? La sí, conclusión es que conocerme más a mí mismo me permite más comprender y conocer la realidad del otro, porque me vuelvo observador de todo. claro, Eso también. Y por otro claro, lado, claro, justamente este flujo de observación que somos, porque podríamos definirnos como un flujo de un ser que siente y observa y está cambiando todo el tiempo en función de, bueno, no cambiando todo el tiempo, la experiencia es la que cambia, ¿no? ujú, Eh, pero no lo definimos justamente, no ujú, vivo para decir soy de esta manera, ¿no? O sea, ujú, sencillamente pues vivo, ¿no? Pero es como qué clase de vida tengo, según también ayuda cómo me defino a que la experiencia también cambie un poco, ¿no? Porque si entonces estoy solamente siendo ese ojo que mira hacia afuera y no puede verse, pues ujú, voy a estar sujeto a lo cambiante. ujú, Si veo exacto, a quien observa y vive, tengo la plataforma desde la cual lo cambiante no me define ni me hace, sino que exacto, entonces exacto. es importante como definir esa estrategia, ¿no? Como decía tu papá, bueno, o estás aquí o estás acá, pero Mm, ciertamente o eres el observador o eres el observado, pero también en la experiencia eres el abrazo de las dos cosas, ¿no? Entonces es ujú, cuando estás presente para sencillamente experimentar lo que esté ahí que haya que experimentar. O sea, exacto. eres uno con la experiencia, ¿no? Pero gracias Exacto, a esa pero propiedad que tiene. desde tu centro, no desde, porque lo que acabas de decir para mí es esencial. Por mucho tiempo yo confundí el ir con el flow, era como que yo pensaba que, bueno, voy leyendo los mensajes de la vida, entonces me ofrecieron este trabajo, entonces yo voy a abrirme esa experiencia. No, porque no, yo creo que tiene que, siento yo, puedo que me equivoque, como tú dijiste, yo simplemente comparto aquí mi caminar. Es importante tener como principios guías de cuáles son tus verdades esenciales en este momento, las que te guíen. Puedes cambiarlas, puedes revisarlas, puedes someterlas a autocrítica, autorreflexión, pero decir, o sea, yo necesito cierta guía para poder tomar decisiones, porque si yo totalmente me vacío y entonces simplemente sigo toda dirección que hay ahí, soy como, no sé nada, no sé nada. Hay una guía, algún principio constitutivo que cada quien tiene en su combinación, que puede ser la espiritualidad. Hay una guía, por ejemplo, nosotros tenemos una piel, un cuerpo, una fascia que te dan esta forma. No es que el cuerpo se dejó fluir todo por aquí y por allá y se fundió con el entorno, sino que el cuerpo en simbiosis con el entorno vive.
es un ente definido, pero también es un ente poroso y un ente en interacción. Entonces, eso para mí es importantísimo, porque si no, entonces no eres asertivo a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, a mí hace unos años me pasó que quería hacer un curso, me llamaba la atención un curso y no sé qué, y me iba a inscribir y me mandaron la información y me tomé un tiempo conmigo, para ser honesta, y me di cuenta que ya estaba comprometida en otro proceso, que estaba haciendo otras cosas, y fui muy, muy honesta con la cantidad de energía que tenía, con la cantidad de atención, y dije, no, o sea, esto lo estoy haciendo este curso desde el lugar que piensa de mí, que siempre tengo que estar haciendo algo para mejorarme, para ser mejor, para no sé qué, para tal. Y no voy a tener ni el tiempo, ni la energía, ni el foco, voy a gastar el dinero y voy a terminar no haciendo el curso. Y recuerdo que le escribí a la persona que contacté y le dije, oye, mira, tomé esta decisión, estoy en otro proceso con otra persona de coaching, de no sé qué, y esto es como demasiado. Y me acuerdo que me dijo una frase que yo creo que usa mucha gente hoy en día muy ligeramente, es de, tú lo que tienes miedo es de salir de tu zona de confort y de hacerte responsable de ti. O sea, esas frases que soltamos así, que si tú no estás en tu centro, porque a mí me pasaba, y en ese momento también me pasó de sentir, ah, soy yo, que no me estoy tratando de desafiar y no sé qué. Menos mal que ya tenía cierta como esa base, ese fundamento, decir, no. O sea, le respondí, estoy siendo un adulto responsable, finalmente, ya más después de mis 40 estoy aprendiendo a ser adulta, y a ser muy clara de no tengo el tiempo, no tengo la energía, voy a gastar en un curso más y no voy a hacerlo, y entonces además se me va a quedar en la cabeza de otra cosa más que empecé y no terminé. Entonces le estoy, no, estoy por el contrario, estoy siendo súper responsable. Pero ¿qué me hubiese pasado en otra época? Que con ese miedo de es afuera, es alguien más allá, es alguien que no vive conmigo, que no está viviendo mi realidad, el que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, que es una actitud, claro, natural en un niño, natural en un adolescente, porque miramos a la afuera para que te guíen, pero yo creo que el objetivo en mi vida, por lo menos, es volverme adulta. Pero adulta de verdad, no la adulta de porque yo cumplí ahora 46, eso no me hizo automáticamente adulta. Yo conozco muchísima gente que tiene 70 años y está todavía en su edad infantil. Hacerse adulto es saber dónde está parado uno, ser responsable con su energía, con su tiempo, cómo tú respondes y cómo te relacionas con los demás. Y desde esa responsabilidad de poder vivir en el mundo, en relación con nosotros y en relación contigo mismo. Entonces, para mí eso implica conocerse a uno mismo, sobre Bueno, todo. y parte de la responsabilidad para no llegar a ser una persona que tiene muchos años o una suma de años y no se ha encargado de ese niño, Ujú. es también encargarnos de ese niño, ¿no? Porque el niño Claro, está allí pataleteando y herido y vive a través de decisiones de reclamar porque tampoco tuvimos una orientación para tomarlo de la mano y hacerlo crecer con nosotros, ¿no? Entonces es parte bueno, también parte de lo que significa conocerse uno mismo. No es que haya un protocolo para exacto. que, ¿verdad? O sea, terapéutico, para tomar en cuenta cosas, pero sí queremos ser más autónomos y la autonomía y la libertad eh, pasan por ahí, por lo que estás diciendo, por ese discernimiento, ¿no? Entonces, no hay un modelo, una receta para ser más uno mismo, Ujú. pero uno sí puede comprometerse a conocerse y en función de eso mirar cómo en cada aspecto de la vida va ordenando o sea, hilando esos procesos, ¿no? Porque son una totalidad, tú intervienes en uno y va a afectar a un todo. Exacto. Entonces, ¿qué venimos hablando en estos programas? Son elementos que nos permiten pensarnos y vivenciarnos. Y entonces yo haciendo una síntesis y retomando de que hemos venido hablando también estos días, Ujú. este, está ese llamado a conocer a ese ser, ¿no? Que es quien te guía, o sea, esa autenticidad, ¿dónde está? ¿No? Mirar qué significa ser. Has hecho una invitación a el llamado a ese ser, ¿no? También hay un compromiso con uno mismo, o sea, un compromiso con su propia evolución y su propio eh, trabajo interior, o sea, como lo quiera llamar, que implica que seas honesto, ¿no? Eh, que te responsabilices para saber qué te hace bien, qué no te hace bien, que eso forma parte de conocerse.
Entonces eso implica que exploremos la sombra, como hemos hablado, pero que Ujú, también nos situemos en el aquí y el ahora, que no ujú, permanentemente entonces estemos abriendo procesos al pasado, al pasado, al pasado, porque es desde el presente donde reprogramamos todo y tomamos esa determinación de vivir finalmente, ¿no? Y bueno, y pasa por eso, o sea, siempre revisar esa herida para poder avanzar. Hemos hablado de todas esas cosas aquí en los programas, Gaby, de una u otra manera. sí, Y también entonces está esa parte de oírnos, que es oír cuál es nuestra, o sea, como conocer cómo estamos constituidos, que conocemos el mundo a través de la piel, que conocemos el mundo, cómo es nuestra percepción. Y ahí finalmente participa el misterio, ¿no? Que somos un poco microcosmos, universo, o sea, polvo de estrellas, o sea, que estamos hechos con lo que está hecho toda sustancia. Y por supuesto llegamos a esa parte más, como, bueno, integrada de nuestras, lo que el espíritu del niño también juega a pensar que somos, ¿no? Porque podemos empezar a conocernos nosotros mismos y darnos cuenta que nos vivimos como ángeles, como hadas, como, o sea, también eso entra dentro del ujú, mundo de conocerse, ¿no? sí, Entrar en la fantasía del ser es importante para mí también, más allá de ser un ser adulto, responsable, funcional en esta vida que está muy bien. Conocernos a nosotros mismos también puede ser ver dónde están esos límites de la imaginación, qué tanto yo me permito explorar mi mundo interno y convertirlo en arte, o estar presente en un proceso que me arroba y me absorbe completamente, como podría ser una práctica de cualquier práctica de estas físicas, ¿no? A las que me entrego, porque a lo ujú, que damos nuestro tiempo y nuestra energía, pues allí estamos siendo, ¿no? O sea, ujú, ¿dónde está mayoritariamente mi presencia? ¿En ujú, qué me hago presente, ¿no? O sea, hacia qué, cuál es la aspiración de vida, ¿no? Entonces nosotros decidimos dar algo de nosotras en este formato, en este momento, en este aquí, en esta hora, porque sentimos que compartir es parte de los principios que guían nuestra vida. ujú, ¿Compartir para qué? Para ser con el otro, para danzar, para celebrar, para vivir, no solamente porque quiero eh, ser alguien que sabe, o que sabe mucho, que sabe poco, no. O sea, es más bien declararnos completamente ignorantes, porque cuando hemos ujú, estado allí con el otro, sus mundos son tan ricos y tan preciosos como el nuestro, y ahí también nos conocemos, o sea, en ese testimonio, el otro mostrarse. Y para mí ese es un punto muy, muy sensible de todo este camino, ¿no? O sea, que yo puedo ser muy solitaria y encontrar mucho dentro de mí misma, pero cuando lo llevo a esa danza con el otro, es como que para mí, ¿no? Se hace más, o sea, tengo motivos para celebrar más la vida, ¿no? Saber que no estoy sola. ujú, Entonces, cada quien tiene su manera de sentir el camino y cómo lo vive, pero esta comunidad, que es muy bonita, cuando hacemos estas reuniones en los círculos para vernos las caras nuevamente, cómo estamos, o sea, es la familiaridad, ¿no? Esa familia extendida, es como un anhelo que tiene el ser humano también, es descubrirse siendo amor, y el amor es ese vínculo, lo que te une a la vida, te lo puede expresar un otro, ¿no? O sea, ir ujú, hacia un abrazo, porque tú te puedes abrazar contigo mismo, o sea, estar completo en ti y sentir ese abrazo de tu propia energía, que es la energía de todo, ¿no? Pero es lindo también cuando eso se ve diseminado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco que en parte de la vida es vivir a través de esos ideales, ¿no? Nosotros, ujú, pues en torno al fuego nos vuelve a esa parte también que sí, somos muy intelectuales, somos muy racionales, somos muy... Y es maravilloso, o sea, tenemos todos los dones de la creación para usarlos con nuestra libertad como queramos, pero somos seres que tratamos de integrar, ¿no? A través de nuestras prácticas diarias, de pasar la información por el cuerpo, que también es algo que venimos a recordar y a brindar, ¿no? Como experiencia de vida. Y siento que cada uno tiene esa experiencia de vida donde muchas veces sabemos que hemos vivido construyéndonos desde desde eso, como un gabinete de compartimentos ordenados en cosas y son solo ideas, ¿no? ujú, Entonces la idea es como revisar eso, darle movimiento, desarmar ese escaparate, ver, o sea, es un poco movilizar, ¿no? Porque también el pensamiento te permite
sea, movilizar, mover, o sea, volverte una... Entonces es un ejercicio, el ejercicio de ser flexible, es el ejercicio de ir más allá de lo que pienso, de lo que creo, cambiarlo, o sea, estas son solo unas concepciones y unas ideas fijas de cómo nos hemos experimentado y que es valiosísimo, porque por lo menos Gaby, yo me sorprende la capacidad que tiene de traer a la mano los ejemplos vivos de lo que está aconteciendo, y es ahí justamente donde vemos todo el universo actuando, ¿no? En esas cosas que nos pasan en la mañana, cuando qué tanta paciencia tenemos o qué tanto agrado por recibir, ¿no? Lo que pasa y cómo somos, ¿no? Y está bien, me encanta. Ay, qué ¿Tenemos algo para delicia. leer o compartir al respecto? ¿Alguna lectura así? No, la verdad, Poema. mira, o sea, hoy es que quedé, creo que lo sintetizaste excelentemente delicioso. Pues, lo disfruté todo lo que compartiste de una manera deliciosa, lo sintetizaste, expresaste lo que estamos viviendo. Yo creo que más que lo que hablamos aquí o tratamos de inspirar a las personas o invitar o reflejar o lo que sea, mi sensación y mi deseo es que la gente vea el proceso en el que nosotros estamos. Nosotros vivimos lo que comunicamos aquí, lo que comunicamos en este espacio y en los grupos de Entorno al Fuego, lo vivimos entre nosotras, en nuestras vidas, de la manera más honesta, y ahorita lo sintetizaste a lo mejor. O sea, no solo ese proceso consigo mismo, sino el ser a través con otros y en relaciones y en el día a día. Así que yo la verdad que más que la invitación de conocerse, pero conocerse, tóquense, jueguen, y me pareció bellísimo, gracias Eu por complementar, ¿no? De esa parte de que puede que sonara yo que seamos adultos y responsables, pero eso no significa, es que un adulto responsable sabe jugar con su niño, sabe disfrutarlo, sabe disfrazarse, esa es la diferencia. Ayer escuchaba a alguien que invitada decía la diferencia de la inocencia cuando eres niño es esa inocencia que está conectada con esa pureza, con ese misterio, con esa fuente de vida. Después pasas la vida, vives, pasa un montón de cosas, ¿verdad? Y el camino o la invitación, no tiene por qué ser, es experimentar, volver a esa inocencia, pero ya con sabiduría. Yo siento que mientras más Rilke pasa, creo me que quito más hacía cosas. como... O sea, yo en este proceso de conocerme siento que no es que yo he añadido más cosas de a Gabriela le gusta esto, a Gabriela no, me voy quitando y quitando cosas, y es como experimento esto quitándome cosas, y a la vez siento que hay una riqueza y porque tanto me quito cosas que puedo estar aquí en este momento y disfrutar de todo eso que dijiste. Así que yo por mi parte no siento que haya nada que agregar, ningún poema. Tóquense, vivan, experimenten la vida, búsquense prácticas que los permitan sentir su cuerpo, notar su respiración, escriban. Pues eso como hemos compartido aquí, o sea, cosas, obsérvense, por ejemplo, comparto un pequeño ejercicio, no fue un ejercicio, fue espontáneamente ayer fui a ver una película que a mí me gusta mucho, que yo tenía en el baúl de mis recuerdos y en mi compartimiento, como dijo Eu, mi película, una de mis películas favoritas, la pasaron después de sopo 200 años, porque me di cuenta que es del 88, en el cine, y fue interesantísimo, porque una cosa era lo que mi yo había transformado en mi recuerdo, a volver a ver la película en esta ser que soy yo ahora, y ver cómo, o sea, fue como un reencuentro con mi yo de hace tiempo, y darme cuenta de tantas cosas sigo haciendo yo y no al mismo tiempo. Fue hermosísimo, fui a ver Azul Profundo. Y yo recuerdo que yo estaba súper así encantada con el tipo que me parecía súper bello y tal. Y ayer mirando la película es bellísima y disfruté la música. Además la música, yo me sé de memoria cada parte de la música. O sea, casi que la sé. Esa película también es una de mis emblemas, así que, Sí. bellísimo. Sí. Bueno, pero entonces fue interesante porque primero tuve Y varias. no la he vuelto a ver, así que... Ajá. Tuve muchas sensaciones, porque primero sentada ahí con este yo de mí ahora, ver al tipo bellísimo, pero además decir, yo quiero un hombre así de accesible, que él vive como en otro mundo, queriéndose ir a vivir con los delfines. ¿No? Yo no quiero a nadie así. No quiero enamorarme de alguien así, quiero tener a alguien que quiera vivir el aquí y el ahora conmigo. Pero, o sea, fue como decir,
ponerle una actualización a mi software de esa parte romantizada que tenía yo en la película en mi cabeza, más disfrutarlo, más además fue interesante estar en el cine, éramos 4 pelagatos, ¿no? 3 personas más, 3 hombres más, y pensar, tuve como un momento que dije, qué increíble, ¿no? El yo que está aquí viendo esta película, no es el yo que la vio hace 20 años o hace no sé cuántos años que la vi. Aparte, la experiencia que estoy teniendo yo de esta película no es la misma, estamos todos viendo la misma pantalla, los mismos colores, los mismos sonidos, al mismo tipo, pero estas personas son totalmente distintas y están viviendo otra experiencia, de además seguro que la están viendo por segunda o tercera vez, porque eran personas pues de mi edad o mayores. Fue muy bonito porque fue esa reflexión de, ves, la película sigue siendo la misma, ese ser permanente, esa esencia, el mar es el mismo, los define, y no, a la vez no. Entonces fue bellísimo, fue un regalo muy bonito. No estoy invitando a que vean, revean películas, pero a veces sí, oye, ¿por qué no? La película que leí yo grabada, que es mi icono, no sé, del amor romántico, o la que es grabada de tal, vuélvela a ver y date cuenta que hay una actualización en tu ser, hay un cambio, y de todos modos sí también puedes conectar con cosas de ahí. Y es como una sensación muy bonita, fue muy bello. Bueno, con eso yo me despido, pero es bonito esta aventura de vivir con uno, de decir, wow, qué compañera y compañero de viaje soy, y vivirlo con otros, y gozarse la vida y hacerse responsable también. Todo va junto. Me gustó eso de ser mi compañera de viaje favorita. Sí, es que me la gozo conmigo, qué maravilla. Bueno, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias Igual. por... Si llegaste hasta aquí a ver este final, les mandamos un inmenso beso y abrazo. Un Gracias por abrazo y compartir bonito con día. nosotros esa parte. Y a seguir Chao. experimentando. Un abrazo. Ay,